Vivo de Casa de Jesús. Dios te bendiga grandemente. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy quiero hablar de algo interesante que tal vez casi no es tocado en muchas iglesias. Simplemente a veces se menciona, pero no se ha explicado a profundidad en la exégesis cuál es la profundidad acerca del efod, lo que era la vestimenta del sumo sacerdote. Y es muy interesante saber acerca de esto, el efod y su significado. Dios bendice a nuestra hermana Elena Ferrer, Ciro Martínez, Maite Ornelas, Teresa Ortega. Dios les bendiga, paz de Cristo, hermanos. Dios les bendice grandemente. Dios bendice a Joshua Naim Gallegos, bendiciones. Dios bendice a Víctor Martínez, también a bienvenidos. Amén, hermano. Ciro Martínez, desde Austin, Texas. Amén. Dios le bendiga, hermano. Saludos a usted y a su familia. Dios le bendiga grandemente. A Gerardo García, Dios le bendiga también poderosamente. Qué bueno que estamos aquí conectados. Yo te invito a compartas este video con otros hermanos en Cristo, otras personas que les va a edificar a su vida, aunque pueda ser que no conozcan al Señor, pero van a conocer al Señor, porque nuestro Dios es un Dios de orden, un Dios magnífico, un Dios perfecto, un Dios importante. Dios bendice a Janet Sabaot, Dios bendice a Ethel Núñez. Gracias por estar aquí. Lorena García, Dios les bendiga grandemente. Qué bueno que sí, Padre Santo, aleluya. Sé tu amarro y condeno toda lengua blasfema, maligna, satánica que se levanta en juicio contra nosotros. Todo lo que se levanta contra nosotros, oh Dios, es sin ti delante de nuestros pies los haces caer, Padre eterno. Escudriña nuestro corazón, Espíritu Santo. Examínalo, escudriñalo y límpianos en cada área de nuestro corazón, Espíritu Santo, con tu fuego. Que se haga la luz de Jesús en nuestra vida. Que se haga la luz de Jesús en nuestras y nuestra mente y podamos llevarla a cabo en el nombre de Jesús de Nazaret. Fíjate, hermano, amado hermano y hermana, que hoy me sucedió algo de la iglesia acá a la casa. Es una experiencia que pues nunca me había pasado, pero Satanás anda como león rugiente y está buscando destruirnos. Siempre ha buscado eso a los hijos de Dios, a los justos, ha buscado destruirlos. Sabes, la vez pasada yo te estuve hablando acerca de los sueños. Los sueños, la parte número 6. Bueno, esto que te voy a hablar del efod tiene una simbología y en alguna ocasión Dios puede usar alguna de la parte del efod para hablar a tu vida. Incluso puede usar algún color que lleve el efod y eso tiene un significado. Entonces, hay una relación con lo profético. El efod tiene relación con la santidad, con el ser portadores de reino, el ser sacerdotes para el Señor. Entonces, hoy vamos a aprender mucho, amada iglesia. Dios bendice a Francisca Quilodrán, a Valenzuela, Dios le bendiga, a Laura Valdés Estrada, a Lalo Cermeño, Dios les bendiga, qué bueno que están aquí, cada uno de ustedes, de los que se están conectando y los que ya se conectaron, que están aquí, bendiciones, hermana Laura, Dios le bendice, qué bueno que están aquí acompañándonos, es una gran bendición. Bueno, el efod, ¿qué es eso del efod? Bueno, el efod era una vestimenta que se confeccionó especialmente para una sola persona, la cual se llamaba sumo sacerdote. En el tiempo de Moisés, incluso se habló acerca de esto. Se habla en Éxodo, en el libro de Éxodo. Hoy vamos a ver el libro de Éxodo. Vamos a ver muchos libros. Vamos a ver el libro Levítico bastante. El libro de Samuel también vamos a ver, así que prepara tu Biblia, abre tu Biblia porque hoy vamos a aprender mucho con la ayuda de nuestro Dios.
Entonces, como te comenté, el efod era usado por un sumo sacerdote y el sumo sacerdote entraba una vez al año para hacer expiación por todo el pueblo, ¿sí? Y tenía que llevar unas campanas, campanillas de oro, las cuales tenían que sonar antes de entrar y también antes de salir, ya que si no sonaban, está escrito en la Biblia y te lo voy a leer más adelante, dice que los sacerdotes caían muertos, sí, porque tenían que sonar su ministerio, su servicio ante Dios, ante ese lugar santísimo. Sí, porque solamente el sumo sacerdote podía entrar hasta el lugar santísimo y era de los levitas, del sacerdocio levítico. No podía entrar otra persona ahí. Tenían que entrar ellos. Y déjame decirte que Moisés y Aarón eran descendientes de Leví, eran de la tribu de Leví. Gloria al Señor, bendito es el nombre de Dios. Dios bendice a Bere Cruz. Dios bendice a los que aún se están conectando. No me pueden ver. Amén. No sé si aún no me pueden ver, amada iglesia. Si me pueden ver, escríbanme. Y si... Porque ahorita parece que estoy conectado, estoy en vivo, hermanos. Sí me interesa que me vean. A veces falla el internet, no sé por qué últimamente ha estado fallando, iglesia. Está raro esto, tengo toda la señal, la conexión, pero ya saben, a veces falla esto. Vamos a seguir adelante. Iglesia, estamos hablando del efod, ¿verdad? Acompáñame al libro de Levítico, capítulo 8, versículos 6 al 7. Así que está atento, está preparado en esta hora. En el nombre de Jesús dice así. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua. Sí, los lavó con agua. Y luego dice el versículo 7, y puso sobre él la túnica y con el cinto. Le vistió después el manto y puso sobre él el efod, oigamos esta palabra, y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó con él. Ahora vamos al versículo 8, porque el versículo 8 también es importante. Esto es un complemento del efod, que esto se los voy a hablar en el próximo video, ya que este tema es largo. Este tema es largo, iglesia. Así que el pectoral y puso dentro del mismo los urim y los tumim. Eso también se los voy a explicar en el siguiente video. Ahorita no me voy a meter tanto en el urim y en el tumim. ¿Por qué? Porque eso ya es parte eso es una parte del efod, pero hoy no me voy a meter con todo. Hoy voy a decir por así, voy a decir lo que son las generalidades del efod. Y es importante que comprendamos a esta palabra. Entonces, tal cual ordenó el Señor a Moisés, así hizo Moisés y así ordenó a los levitas, así Dios llamó a los levitas, los escogió. Empezó por Aarón y Aarón fue sumo sacerdote. Él era sumo sacerdote. No sé si sabías que también Aarón era profeta. ¿Alguien sabía que Aarón era profeta? Amén, gloria a Dios. Dios bendice a nuestra hermana Patricia Estrada. Bendiciones. Dios le bendiga. Seguimos orando por ustedes y por su hijo, hermana. Estamos guerreando. Que Dios les bendiga y les guarde grandemente donde están. Dios bendice a Joselito Hernández. Jamás me olvido de mis hermanos. Les amo en el amor a Cristo. Dios les bendiga, hermanos. Estoy para servirles. Así que vamos a seguir adelante. Asombroso, es algo maravilloso lo que el Señor nos enseña con esto. Entonces, vamos a comprender cómo nuestro Dios es un Dios de orden. Dios le mandó a Moisés para el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque Dios quería mostrar su gloria, su majestad a través de ese vestuario. Quiere decir que la presencia de Dios habitaba en esa persona, que la presencia de Dios descendía sobre ella. ¿Para qué? Para ministrar delante del altar. Santidad, debía andar en justicia delante de Dios el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque si no cuidaba esto, el sacerdote, si entraba en pecado, caía inmediatamente.
las cosas que habla en la Biblia, y lo que habla en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que iba a venir en el futuro, en el Nuevo Testamento. Y el sumo sacerdote para nosotros, tú ya sabes quién es Jesucristo. Él es el sumo sacerdote, el cual fue perfecto, nunca se ha equivocado, nunca ha fallado y nunca jamás va a fallar. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, ahora yo te pido que vamos acerca de, por ejemplo, había unos aprendices, ¿verdad? De los sumos sacerdotes que eran también levitas, y ellos empezaron a hacer también como una... Obviamente no fue el que mandó Dios, sino eran unas copias, o eran algo que estaban imitando. Y vamos a Primera de Samuel capítulo 2 versículo 28. Acompáñame a Primera de Samuel capítulo 2 versículo 28. Te lo voy a leer. Dice así, estoy en la versión Reina Valera. Y yo, sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas estas ofrendas. Sí, aún los levitas tenían el privilegio de fabricar algunos efod, ¿verdad? Pero después empezó a hacer algo indebido, un uso indebido de los efod. Vamos a Jueces capítulo 17 versículo 1 al 5. Acompáñame a Jueces capítulo 17 versículo 1 al 5. Y esta palabra dice así: había un hombre de la región montañosa de Efraín llamado Micaía, y él dijo a su madre: las 1100 piezas de plata que te quitaron, acerca de las cuales proferiste una maldición a mis oídos, he aquí, la plata está en mi poder, y yo la tomé. Y su madre dijo: bendito sea mi hijo por el Señor. Entonces él devolvió las 100,000 piezas de plata a su madre, y su madre dijo: yo de corazón dedico la plata de mi mano al Señor por mi hijo, para hacer una gran imagen tallada, oigan bien esto, y una de fundición ahora, por tanto yo las devuelvo, yo te las devuelvo, dice. Cuando él devolvió la plata a su madre, ¿sí? Su madre tomó las 200 piezas de plata y se las dio al platero, que las convirtió en una imagen tallada. ¿Quién era el platero? El platero era el que manejaba la plata, el que era un escultor que hacía obras con la plata. Entonces él talló una imagen con plata y una dice aquí, y una de fundición, y quedaron en casa de Micaía. Y este hombre Micaía tenía un santuario e hizo, oigan bien esto, ellos se corrompieron, e hizo un efod, ¿sí? Y consagró a uno de sus hijos para que fuera sacerdote. Empezaron a corromper el uso, Micaía y su madre, ellos empezaron a corromper el uso del efod, y ellos hicieron un efod que no era el que Dios había mandado, sino que se hicieron uno propio. ¿Y para qué era? Para adorar a los ídolos que estaban en su casa, a los ídolos domésticos. Y ellos entonces consagraron a uno de sus hijos para que fueran, ¿qué? Sacerdotes. ¿Y eso qué significaba? Lo estaban nombrando como un sumo sacerdote, como el principal de los sacerdotes. Pero ¿qué crees? Que eso Dios nunca lo había hablado, Dios nunca lo había dicho, no estaba aprobado por Dios. Entonces, vemos cómo Satanás siempre trata de imitar a Dios en todo. Te voy a decir algo y te lo quiero compartir porque es algo que me ha quedado muy grabado en mi vida, en mi corazón. No sé si te ha pasado o te has puesto a pensar, pero sabes que muchas personas no comprenden que Satanás imita todo en Dios, porque Dios, por ejemplo, ¿qué hizo Dios? Dios hizo algo maravilloso al entregar a su Hijo Jesucristo, ¿verdad? Dio a su único Hijo Jesús, y Él es el Cristo. Pues así mismo va a haber un anticristo. ¿Sabes qué? Dios, a Él le gusta que le adoren.
Satanás quiso ser Dios para que le adoraran y que fuera como Dios y sentarse en el trono de Dios. Él es un imitador. ¿Qué crees? Dios creó la alabanza. Él fue el que preparó la alabanza y la hizo para que este querubín, lucero, hijo de la mañana, Dios, y Dios preparó los instrumentos antes de que él fuera creado y los preparó para entregárselos a lo que es el lucero, hijo de la mañana. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes cuál es el problema? Que Satanás pervirtió la alabanza. ¿Por qué? Porque ya Satanás la alabanza la usa para que le adoren a él. Satanás pervierte las mentes, pervierte los corazones. ¿Para qué? Para que la gente le adore a él. Hay música celestial, pero hay música diabólica. Entonces Satanás es un imitador porque siempre busca hacer todo lo que Dios hace. Siempre, siempre. Por ejemplo, poderoso, Satanás también tiene sus principales, Satanás también tiene sus ángeles caídos fuertes. Entonces, de hecho, hay demonios que se llaman hombres fuertes y hay otros ángeles que son los principados, que están sentados en las regiones celestes, que están sentados arriba, están en los aires. Entonces, amada iglesia, Satanás es un mentiroso, es padre de mentira, es un engañador. Él quiere seducirnos con sus engaños, con sus mentiras y llevarnos a la perdición. ¿Por qué digo esto? Esto ahorita, y te voy a contar lo que me pasó hace rato. ¿Por qué te lo cuento? Porque realmente es un testimonio de cómo Dios nos cuida y Dios nos guarda. Amén. Gloria al Señor. Dios bendice a Mayra Vanessa, a Carlos Méndez, Saraí Díaz, Adri Torres, a Cristian Gamir, a Eunice de Ontivero, Dios te bendice, hermana. Soto Rosas, Oscar, Dios te bendice, hermano. Grandemente. Entonces, ¿qué me pasó hace rato, iglesia? Ya cuando venía caminando de la iglesia a mi casa para tomar la combi, ¿qué pasó? Sucede que iba caminando y de repente escucho una voz y volteo y veo una mujer, ¿no? Una mujer bien parecida. Y ya le respondí, estaba como unos 5 metros de mí, más o menos. Entonces, ya le dije qué horas eran. Y después me dijo, oye, ¿no me puedes conseguir un transporte porque tengo que irme? Vi, el Espíritu Santo trajo a mi vida y me hizo ver cuáles eran las intenciones de esta mujer. Me hizo entender claramente cuáles eran sus intenciones. ¿Cuáles eran sus intenciones? Las intenciones de esta mujer era seducirme y me empezó a insistir. ¿Por qué? Luego pude ver que ella se dedicaba, obviamente, a hacer algo indebido con su cuerpo. Entonces, yo no caí en su trampa, no caí en la trampa de realmente, Dios, ¿verdad? Pues estaba pidiendo por esta muchacha en mi corazón que Dios la alcanzara. Realmente yo me tenía que ir, yo no podía estar ahí con ella y sabía cuáles eran sus intenciones porque Dios me la dejó ver. Así que inmediatamente me alejé de ahí. ¿Y por qué Dios permite este tipo de cosas? Porque Dios quiere que amamos. Muchas veces Satanás está presto para destruirnos. Satanás está presto para venir y hacernos caer en el pecado. Satanás está presto para venir y tentarnos y hacernos caer. Pero depende de nosotros estar en Jesucristo para no caer. Si estamos en Jesús y le amamos, no vamos a caer. No vamos a caer en fornicación. No vamos a caer en adulterio. No vamos a caer en ninguna clase de pecado. ¿Por qué? Porque Dios nos guarda. En verdad te lo digo. En verdad te lo digo. El Espíritu Santo nos habla lo que es las otras personas. Te lo digo porque hoy me pasó. No te estoy hablando de cuentos, te estoy hablando de una verdad. Te estoy hablando de algo que viví, no algo que soñé, algo que experimenté, algo que vi. Y el Espíritu de Dios me lo mostró. El Espíritu Santo me hizo sentir en mi corazón, habló a mi vida inmediatamente: aléjate. Y me alejé, hermano. Así que debemos ser sensibles a la voz del Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a seguir adelante. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a Jueces capítulo 8, versículo 27. Acompáñame a Jueces
8:27. Hoy no quiero tardar mucho, voy a avanzar rápido. Espero terminar antes de 1 hora, la verdad, porque siempre me tardo más y ya no quiero tardarme tanto, iglesia. Voy a leer esto, dice así, 8:27, en la versión 1960, dice: y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel, oigan bien, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Fue tropezadero. ¿Por qué? Porque Gedeón no era de Judá, no tuvo por qué hacer un efod. Gedeón sí era un siervo de Dios, pero Dios nunca le mandó que hiciera un efod. Entonces él y su casa se pervirtieron tras el efod y tras ídolos, y se empezó a corromper Gedeón cuando Dios le había dado la victoria contra los madianitas. Entonces, ¿sabes qué? Este tema del efod está hablando de santidad, está hablando de que no caigamos en la trampa del diablo, está hablando de que seamos sabios y tengamos cuidado, iglesia. El Señor, que estemos alertas para no caer y tener la armadura de Dios y portar el escudo de la fe y la espada del Espíritu y toda la armadura del Señor. Debemos estar constantemente orando, iglesia, en todo tiempo, siempre en nuestro corazón. Yo le digo al Señor que siempre me ahora en mi corazón, donde quiera que vaya, donde quiera que estoy, incluso cuando esté predicando, le digo al Espíritu Santo y a Jesús, le digo: Jesucristo, toma más de mí, dame más de ti. Le digo a mi Dios: Jesucristo, localízame en tu misericordia y en tu favor, localízame, Señor, localízame. Y es una comunicación constante, ¿sabes? Y es algo precioso, es algo maravilloso. Entonces el pueblo se estaba corrompiendo al crear efods, y estos efods que te voy a explicar cómo son, te voy a explicar a detalle cómo está compuesto un efod y vamos a entender qué es eso, ¿sí? Entonces no fue la intención del Señor ordenar que confeccionaran, ¿verdad? Que la confeccionaran como pues una ropa cualquiera, como si fuera cualquier tipo de prenda, no, sino era una prenda específica con una función específica. ¿Para qué? Para servir dentro del orden del Dios, dentro del culto a Dios. En cuanto a los levitas, en cuanto al pueblo de Israel, ¿verdad? Los levitas eran los que ministraban delante del Señor. Gloria al Señor. Dios bendice a mi hermana Merris Martínez. Dios les bendice grandemente. Entonces Dios nos da un vestuario, Dios nos da un ropaje real. El efod tiene un significado muy profundo, muy grande, un significado que Dios hoy nos va a revelar, que hoy el Señor nos va a hacer entender qué significa el efod. Ahora, entonces este vestuario era un vestuario ostentoso, un vestuario, por así decirlo, de pompa, ¿verdad? Un vestuario muy elegante, un vestuario de realeza, un vestuario que hablaba de un buen porte, iglesia, hablaba de esa realeza de Dios en la humanidad, de lo que Dios estaba haciendo a través del hombre, a través del humano. Es muy importante y es de gran relevancia saber la función que tenía un sumo sacerdote dentro del altar del Señor, dentro del santísimo lugar. Ahora, ¿qué significa esta palabra efod? Esta palabra efod viene de una palabra hebrea que es epod, y esta palabra epod significa... en la Biblia tiene diferentes contextos, como ya lo vimos y ya lo estuve leyendo. Se usa en términos legales y de autoridad, como por ejemplo en Éxodo y Levítico, que enseguida lo vamos a ver. Y también se usa en Oseas 3:4. ¿Cómo se usa en Oseas 3:4? En Oseas 3:4 se usa para mostrar que el hombre estará, ahí dice, el hombre estará sin Yahweh, sin Jehová, ¿sí? Y sin ley, pero indudablemente el efod como objeto del culto hacia Jehová o a Yahweh o a Yahvé, como lo quieran mencionar, porque realmente se dice que el término correcto es Yahvé, con V, Yahvé, que es Jehová, era considerado por todos los entendidos, ¿verdad? Por todos los que tenían conocimiento
acerca del culto a Dios y del servicio a Dios, era la presencia del Señor en la vida de la persona, en este caso del sumo sacerdote. Y podemos ver cómo el Espíritu Santo reposaba sobre Jesucristo. Podemos ver cómo la presencia de Dios estaba en la vida de Jesucristo, moviéndose, usándolo en esta tierra. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo es el sumo sacerdote y Rey de reyes y Señor de señores. Él es el Todopoderoso. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Santo, nuestro Dios le gusta mucho el libro de Oseas. El pueblo de Israel corrompido tras falsos dioses y se había prostituido, se había, ¿cómo se dice? Se había corrompido con otros dioses. Entonces la Biblia habla de eso en cuanto a Oseas, y le dijo: Oseas, ve con una ramera, cásate con Dios, porque esto es lo que está haciendo mi pueblo Israel. Se apartaron de mí, dejaron a su Dios, dejaron a las fuentes de agua viva, como dice en Jeremías. Me han dejado a mí su Dios, el que los sacó, el que los libró de Egipto. Pero dice el Señor: ciertamente los esparciré, pero no los voy a destruir completamente. ¿Por qué? Porque un remanente de personas que aman a Dios, que buscan su majestad, su presencia, que buscan que alaban su nombre y dicen bendito con sus labios, sino con su vida, porque Dios quiere que le alabemos con nuestra vida, ¿verdad? No solamente con nuestros labios. Dios bendiga a Lupita Moreno grandemente, a Martín Alvarado, hermanos, Dios les bendiga. Qué bueno que están aquí. Sean grandemente bienvenidos. Gracias a Dios por sus vidas. Voy a seguir adelante con esta palabra. Acerca del efod, en cuanto a Primera de Samuel, capítulo 23, versículos 6 al 11. Así que acompáñame. Yo te invito a estés buscando en tu celular o en tu Biblia, de preferencia en tu Biblia, ¿verdad? De papel, ¿verdad? Lo que es en letras escrita en papel. Yo te invito a que agarres a Primera de Samuel, capítulo 23, versículos 6 al 11, y dice de la siguiente manera: gloria al Señor. Te lo voy a leer, aquí lo tengo. Dice: y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Melech, que dice, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod. Ahorita te estoy dando una introducción de lo que es el efod, cómo era usado el efod. Ahorita te voy a explicar más acerca de esto. Entonces dice: descendió, ¿quién? David descendió con el efod en su mano. Oiga bien, David descendió con el efod en su mano. Ahorita explico esto porque muchos tal vez no entiendan cómo es posible que David haya descendido con el efod en su mano. Ahorita vamos a ver, porque la traducción correcta no es esto. Ahorita vamos a comprender. Dice la palabra del Señor, dice el versículo 7: y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas. Y versículo 8: y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Señor. Versículo 9: mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: trae el efod. ¿Cómo? Si David traía el efod, ¿cómo le está diciendo al sacerdote Abiatar, que era descendiente de la tribu de Leví? ¿Cómo es que le está diciendo que él traiga el efod si David ya lo traía en la mano? Ahorita explico esto. Versículo 10: y dijo David: Jehová Dios de Israel tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Luego dice: me entregarán los vecinos de Keila en sus manos. ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo?
Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí descenderá. ¿A quién le dijo? A David. ¿Por medio de quién? Por medio de un sacerdote. ¿Quién era el sacerdote? Abiatar. ¿Qué estaba usando Abiatar? El efod. David llevó el efod, pero realmente no lo usó él para él ministrar. No, lo tenía ¿quién? El sacerdote Abiatar. Quien ministró a Dios y quien estaba preguntando es David a Dios, pero por medio del efod. ¿Y quién tenía el efod? Abiatar. Entonces, vamos a comprender esta palabra, es importante. Así es como entendemos esta palabra. Esto es lo que Dios nos está hablando. Tenía que ser un descendiente de la tribu de Leví, porque Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden. Y el rey conocía la ley, el rey David conocía la palabra de Dios y le temía a Dios y guardaba sus mandamientos, ¿sí? Entonces Dios le respondió al rey David a través del efod, usando al sacerdote Abiatar, y Dios le dijo que sí, que Saúl iba a descender contra David, pero que no se preocupara. ¿Por qué? Porque más adelante dice que Dios le iba a dar la victoria contra de ellos, que Dios les iba a dar la victoria. Ahora, vamos a seguir adelante. No debemos malinterpretar esto de que David tenía el efod en la mano, ¿correcto? No debemos interpretarlo. Ya les expliqué, ya hablamos de esto y vamos a 1 Samuel capítulo 22, 19 al 23, porque aquí podemos ver cómo el sacerdote era Abiatar. Vamos, acompáñame a 1 Samuel capítulo 22. Amén. 1 Samuel capítulo 22. Gloria al Señor. Del versículo 19 al 23. Y dice así, dice esta palabra: y Anob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Imelec, hijo de Aitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg, el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de su padre. Todo esto tiene una historia, amada iglesia. Los salmos hablan de Doeg. Los salmos hablan, un salmo, si no mal recuerdo, el 51, 72, como amigo de David, pero Doeg ocasionó a David. Precisamente aquí habla de: yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas. Quien buscare mi vida, buscará también la tuya, le está diciendo David a Abiatar, pues conmigo estarás a salvo. Entonces, Abiatar era un sacerdote del Altísimo, ¿verdad? Era el que quedó, porque a los demás sacerdotes los mataron y quedó Abiatar. Por derecho legal, el que seguía y el que debía de usar el efod, ¿quién crees que era? Obviamente, él tenía que ser el que lo usara porque los demás habían muerto. Dios bendice a mi hermana Araceli Delgado. Dios bendice a Javier Ponce, a Sergio, Alex Telles, a Luz Negrete. Esta palabra. La relación de la vestimenta, su distribución. Ya queda claro que lo usaba. Vamos a entender también cuál era su función, ¿verdad? ¿Cuál era su función ante el Señor, ¿verdad? En el culto al Señor. Vamos a comprender también que el efod propiamente dicho pues era un cobertor a manera de chaleco, ¿sí?
según se describe en el libro de Éxodo, capítulo 28, versículo 6 al versículo 35, pero vamos a ir por partes, no lo vamos a leer todo, voy a ir saltándome, vamos a ir viendo ciertos versículos para avanzar más rápido, así que localízate rápidamente en el libro de Éxodo, capítulo 28, versículo 6, y vamos a ir hacia adelante. Te lo voy a leer rápidamente. Dice así: y harán el efod de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, de obra primorosa, dos sombreras que se junten a sus dos extremos, y así se juntará. Dice el versículo 8: y su cinto de obra primorosa que estará sobre él será de la misma obra, parte del mismo de oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Todo esto tiene un simbolismo, tiene un significado, iglesia. Más adelante dice, versículo 9: y tomará dos piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Versículo 10: 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en otra piedra, conforme a la orden de nacimiento de ellos. ¿Sí? Versículo 11 dice: de obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las dos piedras con los nombres de los hijos de Israel, les harás alrededor engastes de oro. Todo esto tiene significado, enseguida te lo voy a decir. Luego dice el versículo 12: y pondrán las dos piedras sobre las hombreras del efod para piedras memoriales a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus hombros por memorial. O sea, debían de llevarlas por su vida, o sea, por siempre, por sus generaciones, ¿sí? Tenían que llevar esa generación, toda esa generación, esa línea de los sumos sacerdotes, tenían que llevar esto. Y dice en el versículo 13: harás pues los engastes de oro, versículo 14, y dos cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenza, y fijarás los cordones de forma de trenza en los engastes. Versículo 31, nos saltamos hasta el versículo 31, dice así: harás el manto, oigan esta palabra, harás el manto ¿de qué? Harás el manto del efod todo de azul. ¿De qué color era el efod? De azul, dice aquí, todo de azul. Luego vamos a seguir adelante. Ese era el cobertor, esa prenda base, ese como cobertor, esa cobertura era de color azul, ¿verdad? Como en forma de chaleco. Incluso puedes buscar en el internet imágenes del efod y ahí te va a aparecer, hay muchas imágenes. En otra ocasión estaré proyectando un video en vivo con streaming, o sea, haciendo proyecciones de videos con un programa especial para mostrarte imágenes y mostrarte textos y diferentes cosas. Ahorita no tengo todavía el programa aquí listo, pero en otra ocasión lo voy a hacer con la ayuda del Señor. Ahora, vamos a seguir adelante, amada iglesia. Dice en el versículo 32: y en medio de él por arriba habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida. Dice, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Versículo 33: y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y entre ellas campanillas de oro alrededor. Luego dice versículo 34: una campanilla de oro, la que te había mencionado al principio, y una granada, otra campanilla de oro y otra granada en toda la orla del manto alrededor. ¿Para qué? Para que sonara, ¿verdad? Antes de entrar al lugar santísimo y ya después de terminar la función del sacerdote, ¿verdad? El sacrificio, lo que fuera a hacer. Éxodo 28, 35: y estará sobre Aarón cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Oigan esto, ¿para qué? Para que no muera. Bendito es el Señor. Qué palabras tan preciosas Dios nos está hablando. Gloria al Señor. Dios bendice a Dalila Estrada y Linda Gutiérrez. Dios nos está hablando a qué iglesia, a un orden. La iglesia, así como la vestimenta de un sacerdote tenía un orden, así la iglesia del Cordero, dice incluso la Biblia, que es como si fuera ¿qué?
como una paloma en vuelo. Sí, la iglesia es representada como ¿qué? Como aquella nubecita, ¿verdad? Aquella nube que va en orden, marchando, caminando, que se mueve, ¿verdad? Entonces nosotros somos aquello de lo cual profetizó, ¿verdad? De lo que se habla, si no mal recuerdo, en Eclesiastés. Entonces Dios nos habla incluso a través de Isaías y otros profetas, incluso es mencionada la iglesia y en Daniel y somos mencionados nosotros, ¿verdad? Pero de una forma como en parábola, ¿verdad? Cifrado, algo escondido que solo lo podemos entender cuando lo escudriñamos y pedimos revelación, porque así de simple a veces no podemos entender. Toda la Biblia se debe de examinar, no solamente literalmente, sino debe de buscarse la revelación. Debe de pedirse revelación a Dios para comprender lo profundo que Dios habla ahí. Porque Dios nos habla más cosas espirituales en la Biblia que otra cosa, es lo que más habla. La Biblia es espiritual, es el libro perfecto, es el libro espiritual, ¿verdad? Número 1, no hay otro libro más grande que la Biblia, gloria al Señor. Vamos a seguir adelante. Entonces, vamos a ver las partes del efod. ¿Qué te parece si vemos las partes del efod? Su significado. Amén. ¿Cuántos estamos listos para oír las palabras, las partes del efod y qué significan cada una de ellas? ¿Estamos listos? Vamos a empezar por el oro. Sabemos que el oro, la Biblia habla mucho del oro, incluso lo menciona desde el Génesis y también lo menciona en el Apocalipsis. En todos los libros de la Biblia, prácticamente tú buscas la palabra oro y lo vas a encontrar en la Biblia. En cualquier libro de la Biblia tú puedes buscar en una concordancia, buscas oro y aparece en muchos versículos de la Biblia, en muchos capítulos. Así que el oro es una parte muy importante porque es un metal muy preciado, un metal valioso que se representa con el color amarillo generalmente, ¿verdad? Pero el oro no solamente oro amarillo, hay oro que es oro blanco, hay diferentes clases de oro, claro que sí. Incluso actualmente aquí en la tierra se está produciendo un oro de 48 quilates. Antes lo máximo eran de 24 quilates, pero ahora ya se está produciendo con mayor pureza y es de 48 quilates. Pero ¿qué crees? Hay un oro en el cielo que aquí en la tierra no existe y no lo pueden hacer porque ese oro es tan puro que se transparenta. Dice la Biblia que ese oro es tan puro, allá las calles son de oro, allá, o sea, las ciudades de oro, más bien las ciudades de oro, muchas cosas tienen oro, como está escrito en la palabra, la Nueva Jerusalén. Ahora, vamos a seguir hablando. Donde Dios habita, obviamente que hay oro, claro que sí, el oro es un metal muy, muy preciado y tiene un simbolismo. ¿Qué significa? Lo mejor de lo mejor. El oro significa lo mejor de lo mejor. ¿Qué crees que merece Dios de nuestras vidas? Lo mejor de lo mejor. Eso es lo que merece Dios de nuestra vida. ¿Qué más significa el oro? También significa lo que no se corrompe y permanece. Lo que no se corrompe y permanece. También lo más valioso. Te quiero comentar esto porque es importante en la economía mundial en estos tiempos. No sé si sabías que Estados Unidos antes más o menos en la época del el antecesor presidente a Nixon, hasta aquel presidente, incluso en el tiempo de Abraham Lincoln, ese presidente, el oro, los billetes, los dólares estaban respaldados por oro. Había lo que es el fuerte de Knox, donde está la reserva, ¿verdad? La reserva mundial de oro, donde ahí todos llevaban su dinero, sus lingotes de oro para guardarlo con Estados Unidos en el fuerte Knox. Entonces, sucede que hasta aquel entonces los dólares estaban respaldados por dinero, sí, por oro, estaban respaldados por oro, pero actualmente ya no es así. Ya no hay la misma cantidad de oro que lo que manejan en dólares, porque ahora imprimen demasiado. ¿Por qué esto? Porque el presidente de Estados Unidos
hizo una estrategia que les benefició a Estados Unidos, pero perjudicó en cierta forma a diversos países, porque le dijo a los países árabes, les dijo que Estados Unidos les iba a proporcionar, ¿qué? Les iba a proporcionar protección, pero la moneda en que se debía comprar el petróleo tenía que ser el dólar, y surgió una moneda que se llamó petrodólar. ¿Por qué te explico esto? Porque actualmente los dólares no tienen el respaldo del oro en metal, sino lo tienen en petróleo. Ahora es petróleo. Por eso Estados Unidos puede imprimir la cantidad de dólares que quiera. Entonces, ¿por qué te explico todo esto? Porque te estoy dando a entender que el oro realmente es un metal, de hecho, que va hacia la alza en cuanto a precio. El oro va subiendo de precio cada vez más, cada año, cada mes va subiendo de precio poco a poco. La plata también, pero es menos. En cambio, el oro es muy grande lo que está subiendo. Se dice, por ejemplo, en 10 años se ha llegado a ver un promedio en la alza de hasta el 2000% de crecimiento, ¿sí? 2000 veces más de crecimiento. ¿Por qué? En 10, en 20 años. ¿Por qué? Porque realmente, iglesia, el oro es algo estable. El oro es algo permanente, es algo estable. Es de las cosas más permanentes. Bueno, vamos a seguir adelante. Ahora, ¿qué es eso del azul? Porque la Biblia menciona que el efod pues está hecho todo de azul. Dice que está hecho de azul, ¿verdad? Entonces, ¿qué es eso del azul? El azul representa la majestad y la deidad de Dios. Representa la majestad y la deidad. O sea que Dios deja su huella. Dios deja su huella en todo lo que Dios le dijo a Moisés que hiciera, el arca del pacto y todo. Dios deja su huella ahí. Dios deja su marca. Y está hablando también de lo que iba a venir. ¿Quiénes somos nosotros, los hijos de Dios? La Biblia dice que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes para Él por medio de Jesucristo. Así que nosotros somos de la realeza, somos hijos de reino. Tú eres hija de reino, tú eres hijo de reino. Sí, somos hijos de reino. Y nosotros, Dios habita en nosotros. Tenemos parte de esa deidad. ¿Por qué? No es que nosotros seamos no es que nosotros seamos Dios. La Biblia dice que somos dioses con D minúscula, dioses. La Biblia dice dioses sois, claro, pero está hablando no como el Dios eterno, porque nosotros en este cuerpo somos mortales, pero un día Jesucristo, cuando venga, nos va a hacer inmortales, nos va a resucitar. Si estamos muertos o si estamos vivos, nos va a llevar con Él y nos va a transformar en un abrir y cerrar de ojos, y nos va a llevar con Él al reino de los cielos, y no vamos a morir nunca más, sino que viviremos para siempre con Él, como dice la bendita palabra de Dios. Qué hermosa palabra. Dios bendice a Dalila Estrada, a Linda Gutiérrez, Margarita Pineda, Fernando Tadeo, Sam García. Dios les bendice, qué bueno que están aquí con nosotros. Entonces, ¿qué significa ahora el púrpura? ¿Qué crees que significa el púrpura? Significa la autoridad que juzga. La autoridad que juzga. Todo esto era lo que estaba simbolizando el efod y lo traía puesto el sumo sacerdote. Imagínate. Es algo asombroso, no sé si lo alcanzas a comprender, pero es algo asombroso. ¿Por qué? Porque también a nosotros Dios nos ha dado unas vestiduras de realeza, unas vestiduras de majestad, unas vestiduras de autoridad, claro, porque Jesucristo dice, en mi nombre echarán fuera demonios, porque tenemos la autoridad de Dios en nuestra vida para echar fuera demonios, dice la palabra del Señor. Y no es algo que solamente te contemos, es algo que te estamos diciendo porque lo hemos vivido en casa de Jesús, como Dios nos respalda y Jesucristo libera a la gente de demonios. ¿Por qué? Porque es el poder del Espíritu Santo, porque es nuestro Dios todopoderoso obrando a través de nosotros en nuestra vida. Entonces no somos nosotros los que liberamos, es Jesucristo a través de nosotros, es la autoridad de Cristo en nuestra vida. Así que, iglesia, vamos a usar la autoridad que Dios nos ha dado en la oración. ¿Y cómo se usa la autoridad? La autoridad se usa cuando nosotros nos sometemos primero a otras autoridades, nos sometemos a Dios. Cuando nos sometemos, entonces podemos usar la autoridad que Dios nos ha dado.
Gloria al Señor. Cuando vivimos en santidad, entonces podemos usar la autoridad que Dios nos ha dado. Vamos a seguir adelante. Sí, ¿qué significa el carmesí? Gracias, hermana Eunice Ontiveros, Dios le bendiga grandemente. ¿Qué significa lo que es el carmesí? Habla de la humanidad, habla de la sangre del humano, habla de lo que es el hombre. Eso está hablando, significa aquello que es humano. Sí, eso significa el carmesí en este caso. Jesucristo se hizo carne y la Biblia dice que Jesucristo derramó hasta la última gota de su sangre, y la palabra de Dios dice que carne y sangre no heredarán el reino de Dios. Por eso Dios nos tiene que transformar a ser inmortales, nos tiene que cubrir con inmortalidad, nos va a transformar para poder ir hacia Dios, hacia el cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo no entra ninguna cosa que se corrompe, ninguna polilla, ni orín, ni nada que corrompe, no entra ladrón. Ahí no miran ladrones en el cielo. Gloria a Dios. Y Dios nos quiere llevar a ese lugar eterno, ese lugar permanente. Nos quiere llevar al tercer cielo, nos quiere llevar a su bendita presencia. Y nos quiere llevar para gobernar juntamente con Cristo, para reinar juntamente con Cristo. ¿Qué significa el lino torcido? El lino torcido significa, era una hebra de hilo que se dirige por una mano, ¿verdad? Se dirigía por una mano con una aguja. Es a saber lo que se hace, ¿verdad? Esto que se hacía, estaba hablando de un sacrificio o del sacrificio. Entonces, cuando se estaba metiendo este hilo tejido por medio de una aguja, se estaba metiendo para poder amarrar lo que es el efod, para poder tener toda esta prenda completa. Entonces dice la palabra que esto estaba hablando de sacrificio. Esto habla de sacrificio. Ahora vamos a seguir adelante. ¿Qué significan las piedras de ónix que habla la Biblia? El adorno de piedras en las hombreras, en los hombros. No sé si recuerdas que te dije que había unas piedras aquí en las hombreras. Bueno, esas piedras, ¿qué significan las piedras de ónix? Significan la obra que se hace como de una vasija de piedra para honra. Quiere decir que los sacerdotes lo que estaban haciendo era una obra para Dios, una obra, no cualquier obra, sino una obra de honra para la gloria de Dios. Es una enseñanza maravillosa que nos va a servir cada día de nuestra vida. Nosotros debemos ser un vaso de honra y no de deshonra. Claro que Dios tiene vasos de honra y de deshonra, lo dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo. Pero Dios quiere que nosotros seamos vasos de honra. ¿Quiénes son los vasos de deshonra? Los impíos, los rebeldes, los desobedientes, los que se levantan contra Dios, los orgullosos, a todos aquellos, ¿verdad?, que pueden ser incluso un vaso para Satanás, son un vaso de deshonra para Dios. Los vasos de deshonra para Dios son un vaso que Satanás usa, en otras palabras. Y esto, ¿por qué Dios lo permite? Dios lo permite porque Dios deja que obremos, ¿verdad?, conforme a nuestra voluntad y decisión, porque Dios no hizo máquinas, porque Dios no nos va a controlar como títeres. Dios permite que pasen muchas cosas desagradables en este mundo, porque Dios no creó máquinas, Dios creó seres humanos, ¿verdad? Y Él quiere que le amemos voluntariamente. Dios quiere que le amemos con el corazón y le sirvamos voluntariamente, con compromiso, con sinceridad, con fuego en nuestro corazón, con todo el amor. El Señor quiere que le sirvamos a Él. Entonces Dios permite que pasen esas cosas para mostrar también su gracia, su poder, su fidelidad, su grandeza, para mostrarnos que Él todo lo puede, para mostrarnos que Él es el único Dios verdadero y fiel, y que Él está con nosotros cada día de nuestra vida. Solamente hay que creerle, hay que obedecerle. ¿Qué significa el sello de los nombres en las piedras? ¿Qué significan esos sellos? Significan la pertenencia, la posesión de algo. Cuando la Biblia habla de sello, está hablando, por ejemplo,
que nosotros, los hijos de Dios, los que nacemos de nuevo, somos sellados con el espíritu de la promesa. Y Dios, obviamente, hay unas arras que son las arras del espíritu de por medio, con lo cual nosotros somos sellados con el espíritu de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que somos propiedad de Dios. Tú y yo somos propiedad de Dios. Los sacerdotes, sumos sacerdotes, eran propiedad de Dios. ¿Y qué crees? Jesucristo, el sumo sacerdote, es propiedad ¿de quién? Del Padre. Y tú y yo somos propiedad de Jesucristo porque Él nos compró con su sangre. Somos propiedad del Espíritu Santo porque Él nos selló. Somos propiedad del Padre Celestial. ¿Por qué? Porque Él dio a su Hijo y envió su Espíritu con nosotros. Entonces nosotros le pertenecemos a Dios ya. Porque hemos sido lavados con la sangre del Cordero de Dios. Bendito es su nombre. ¿Cuántos damos gracias a Dios porque Él nos ha lavado? Porque Él nos ha limpiado con su preciosa sangre. ¿Verdad? Qué hermoso es servir al Señor. Ahora, ¿qué significan los engastes de oro? ¿Qué es eso de los engastes de oro? Los engastes de oro significa fijar firmemente que sobre lo mejor a fin de darle que mayor brillo y belleza. Engastes habla de adornos. Engastes de oro habla de unos adornos de oro, lo cual le daba mayor esplendidez y brillo, belleza al efod, a esta vestidura preciosa. Entonces, esto tiene que ver con lo que hablé al principio del oro, obviamente que sí. Está hablando de algo permanente, está hablando de algo que no se corrompe, está hablando de aquello que es duradero, está hablando de aquello que es precioso, de aquello que es hermoso. Entonces, ¿sabes que tú y yo estamos vestidos de lino fino, limpio y resplandeciente? Y delante de Dios esas vestiduras son agradables. Delante de Dios siempre deben de estar blancas nuestras vestiduras, dice la palabra. Siempre debemos estar viviendo en santidad, debemos estar viviendo para el Señor. Entonces, iglesia, es el tiempo de vivir en santidad, es el tiempo de aborrecer el pecado y de apartarse de toda especie de mal. No te dejes engañar por Satanás y por aquellas personas que te quieren contaminar. Aléjate de aquellos que te quieren contaminar, de aquellos que te quieren hacer pecar, de aquellos que te invitan a pecar. Tú háblales de Jesús, pero aléjate de ellos. ¿Por qué? Porque si no, tú también te contaminarás o tendrás mal testimonio. Dios bendice a Rosalba Valdés Vázquez. Qué bueno, hermana, que se ha conectado. Qué bueno que están con nosotros. Ya vamos a terminar, iglesia. Estamos ya prácticamente terminando esto. Ahora, ¿qué significan las piedras memoriales? Era para recordarles al pueblo de Dios que ellos descansan sobre los hombros de quien, del Señor, de alguien, ¿verdad? Obviamente, en otras palabras, esto habla de Gesed. ¿Qué significa Gesed? Esta palabra tú lo vas a oír de los judíos o lo vas a encontrar en los escritos de los judíos. Gesed significa misericordia, significa misericordia, pero no como la entendemos en el español, ¿verdad? Sino está hablando de precisamente recordar las obras que Dios hizo en ellos. Está hablando de lo que Dios ha hecho. Está hablando de qué, de cada cosa que nosotros debemos hacer y cómo debemos vivir cada día. Está hablando de un recuerdo, recordar qué, recordar la obra de Dios, cómo los había librado de todo mal, cómo los había sacado y los estaba llevando al desierto y los estaba llevando para buscarle, cómo los estaba llevando a un conocimiento mayor de él, de su presencia, cómo debían ministrar los sacerdotes, cómo debía vivir el pueblo de Israel. Y está hablando de esa palabra Gesed. Es una palabra muy importante que si tú la quieres buscar, esta palabra hebrea, vamos a entender esta palabra, hermano. Falta igual una definición más completa, ¿verdad? De esta palabra para poder comprender esto. Te voy a hablar un poquito más acerca de esto de acuerdo a los judíos. Hay una página judía muy interesante que se llama ashlatino.com, en la cual ahí pues llegan a explicar muchas cosas acerca de la Torá, muchas cosas acerca de la fiesta de los judíos. Entonces,
Te voy a leer un párrafo de esta parte para que comprendamos más qué significa esta palabra. La Torá enumera en la Parashá, dice esta página de esta semana, las diferentes relaciones prohibidas y sus castigos, y hacia el final de la lista declara que el hombre que tome a su hermana, la hija de su padre o la hija de su madre, y vea su desnudez, como está en Levítico, y ella vea la desnudez de él, o sea, Gesed dice, y serán apartados de la vista de los miembros de su pueblo. Habrá descubierto la desnudez de su hermana y cargará con su iniquidad. La palabra Gesed puede ser usada de diferentes formas. Se utiliza en el caso que les mencioné como memorial o hacer memoria. Entonces, ¿de qué? De la misericordia. Ahora, este versículo presenta un problema obvio, la descripción de una relación incestuosa como Gesed. En este caso está hablando de otra cosa, de una relación incestuosa. El Gesed normalmente se traduce como bondad. Oigan bien esto, por lo que cabe preguntarse, ¿qué bondad tiene la inmoralidad? Obviamente que la inmoralidad no tiene ninguna bondad, pero solamente quería tomar esta parte para que comprendamos también que Gesed significa bondad. Ahora, la palabra Gesed o bondad, es importante que comprendamos todas las bondades y misericordias que Dios ha hecho con nosotros. Sí, son sinónimos, bondad y misericordia son sinónimos. Cuando Dios hace misericordia de nosotros, está haciendo bondad con nosotros, o sea, está haciendo siempre lo bueno con nosotros. Dios es un Dios de misericordia, un Dios de bondad, un Dios también de justicia, de rectitud y de santidad. Porque muchos ven solamente a Dios como un Dios de amor, como un Dios justo, como un Dios, un Dios de amor, un Dios que nos apapacha, y no solamente Dios hace esto, Dios también nos corrige, Dios también nos exhorta, Dios también nos reprende. ¿Para qué? Para no perdernos. Dios bendiga a mi hermano Pierre Ponce grandemente. Vamos a seguir adelante. ¿Qué significan los dos cordones de oro en trenza? Sí, los dos cordones trenzados o en la trenza. ¿Qué significa? El amor que une al pueblo santo. Iglesia, lo que une el pueblo de Dios es el amor santo, como dice Juan capítulo 13, versículo 35, que las gentes, los pueblos van a conocer que somos discípulos de Dios porque nos amamos los unos a los otros, no porque nosotros somos iglesia, no porque seamos ricos, no porque seamos perfectos, no porque iglesia, no porque seamos los mejores, no, sino la Biblia dice que la gente nos va a conocer porque nos amamos los unos a los otros, porque estamos unidos con lazos de amor, estamos unidos como hermanos en Cristo por lazos de amor, por medio de ¿qué? De la sangre de Jesucristo, la cual nos ha lavado. ¿Cuál es el vínculo perfecto? El amor. Ese es el vínculo perfecto. Bendito es el Señor. Así que eso debe de estar siempre en la iglesia de Dios, el amor de Dios. Mira, te quiero contar algo rápido. Ya estoy terminando. ¿Sabes que Mohamed Ali, el boxeador, se hizo musulmán porque en una iglesia, si no mal recuerdo, una iglesia cristiana, bueno, no voy a mencionar la denominación, pero una iglesia cristiana de aquellos entonces que eran racistas, no querían a los negros. ¿Por qué? Porque la mayoría que iba a las iglesias eran blancos y no querían a los negros y eran racistas. Dicen que Mohamed, hizo muchas cosas. Él quería salir adelante, quería poner negocios, iba a comer a ciertos restaurantes, ciertos lugares, y no lo quisieron. En vez de apoyarle, en vez de ayudarle a salir adelante, lo rechazaron los que según eran cristianos, y déjame decirte que lo rechazaron y él mejor se convirtió en musulmán. ¿Por qué? Porque los musulmanes sí lo recibieron y sí le ayudaron y él salió adelante. Entonces muchas veces los cristianos somos como de doble ánimo o de doble cara, porque decimos a una persona que la amamos, pero cuando esa persona realmente necesita a Dios y cuando realmente nos está pidiendo algo que es de su provecho, hablándole para que sea restaurada, esa persona sea levantada, a veces hacemos algo malo y le ponemos por así decirlo, el pie para que se caiga, ¿no? Entonces,
No debemos ser así, iglesia. Debemos amarnos los unos a los otros y ayudarnos y levantarnos y no estarnos tirando unos a otros y no estar usando la palabra para pelearnos unos con otros, porque así la gente no va a querer a Cristo, porque así la gente va a decir, bueno, pues si eso se dicen que son cristianos y se están peleando, yo entonces no quiero ser cristiano. No, iglesia, nosotros debemos de amarnos de verdad, con un corazón puro, como dice la Escritura. Ahora, ¿qué significa el manto azul? Significa lo de arriba, lo que es celestial, ¿verdad? Lo que es del Señor, lo que es divino. Eso significa el manto azul. ¿Qué significa el cuello del coselete? ¿Qué significa ese cuello del coselete, esa parte que va aquí, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Una sola voz, una sola boca, un mismo mensaje. Ahorita explico esto. Una misma palabra, inmodificable e inquebrantable. ¿Qué quiere decir? Que Dios siempre habla una palabra. Dios no es alguien de doble ánimo. Dios no es alguien que dice sí y después dice que no. Dios no es alguien, ¿verdad?, que sea mentiroso, porque la Biblia dice que Dios es inmutable, que Dios no cambia. Su palabra es permanente. Su palabra permanece para siempre. ¿Sabes qué? Jesucristo predicó un mismo mensaje. Jesucristo predicó el arrepentimiento, la salvación, el perdón de los pecados. Jesucristo predicó sanidad, liberación, todo esto. O sea, predicó más que nada el reino de los cielos, en pocas palabras. Cuando está el reino de los cielos, ¿qué hay? Hay salvación, obviamente hay vida, vida eterna. Cuando hay reino, ¿qué hay? Hay liberación, hay sanación, hay restauración y hay muchas cosas más. Entonces Jesucristo predicaba un solo mensaje, el reino de los cielos, pero de diferente forma. Predicaba y él decía, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy esto, yo soy lo otro, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces Dios predicó ese mensaje, iglesia, que es un mensaje que no cambia. Es el mismo mensaje que predicó Pablo, es el mismo mensaje que predicó Pedro, es el mismo mensaje que predicaron todos los apóstoles y es el mismo mensaje que debemos predicar la iglesia y debemos despertar, porque el Señor viene pronto y el Señor va a arrebatar a aquellos que creen en él y le obedecen y guardan sus mandamientos. Iglesia, vamos a estar alertas. Cristo viene pronto. Cosas tremendas van a pasar en esta tierra, mas Dios nos va a guardar a sus hijos. Sí, van a venir más terremotos, inundaciones, destrucciones, van a caer asteroides, va a temblar la tierra y se va a partir más. Sí, te lo digo porque está escrito. En verdad, van a pasar cosas que ni nos imaginamos. Sabes, aquí en Morelia ya han pasado muchas cosas que nunca antes habían pasado. En el año 2018, casi al finalizar, si no mal recuerdo, noviembre, en el mes de noviembre, pasaron sucesos donde hubo inundaciones aquí en Morelia, donde se empezaron a deslavar cerros, se empezaron a caer en partes. Entonces hubo muchas cosas tremendas que no habían pasado aquí en Morelia y están pasando alrededor del mundo, iglesia. Es tiempo de arrepentirse, es tiempo de vivir en santidad, es tiempo de obrar lo que Dios manda en su palabra. Pero no tengamos miedo, dijo Jesucristo, tengan paz. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Aleluya. Dios bendiga a nuestra hermana Lu Mali. Dios le bendiga, hermana, grandemente. Ahora, ¿qué significan las campanillas? Las granadas de oro en la orla. ¿Qué significa eso de las granadas? El fruto de vida. Significa la fruta eterna, la salvación. Como quisiera tener una imagen para mostrártela ahorita, pero si tienes oportunidad, busca la imagen del efod completa en internet, porque ahorita no te la puedo mostrar. Entonces, esto significa esa granada, ¿ok? La granada es fruto de vida, fruta eterna, la salvación es lo que significa. Las campanillas de oro en la orla, ¿qué significan? Significan el llamado a participar de esa fruta de vida, de esa salvación a todo aquel que tenga hambre. Sí, Jesucristo Él es la vida. Jesucristo es el que nos sacia nuestra sed, sacia nuestra vida. ¿Por qué? Porque Él es el pan de vida. Entonces, todo esto está hablando de Jesús, está hablando de Jesús de una o de otra manera, está hablando de Jesús y de lo que Él iba a venir a hacer. Bendito es el nombre de Dios.
La secuencia ahora, vamos a ver lo que es la secuencia intercalada. Sí, Dios habló también de piedras y Dios habló, amada iglesia, de esas piedras de las 12 tribus de Israel. Sí, había un pectoral de las 12 piedras que representan a las 12 tribus de Israel y que cada una tiene un significado, tiene un color, y esto te lo voy a explicar en el siguiente video. La secuencia intercalada, todo el que oiga el llamado a comer de esa fruta inmediatamente la encontrará. Entonces, tenemos que oír la palabra de Dios para tener vida. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, entre más oigamos la palabra, la meditemos, la guardemos, entonces la vamos a poner en práctica, y cuando la pongamos en práctica va a fluir la fe de Dios en nosotros. Entonces las cosas a nuestro alrededor va a ser transformada, primero nuestra vida y después lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque estamos meditando en la palabra, porque estamos viviendo en la palabra, y la palabra de Dios es vida. Jesucristo es la palabra, Jesucristo es el verbo y Él es la vida, dice el Señor. Entonces debemos buscar cada vez más. Es como una cadenita. Haz de cuenta, es una cadenita que está intercalada, ¿verdad? Una granada con otra, una granada o un fruto con otro, un fruto con otro. Entonces, asimismo, la palabra de Dios nos lleva de una cosa a otra cosa y a otra cosa, y así sucesivamente, porque la palabra de Dios no tiene fin. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eterna, porque la palabra de Dios debe habitar en nosotros. Debemos nosotros estar en la palabra, y que la palabra de Dios esté en nosotros. O sea, la palabra de Dios debe gobernar sobre nosotros. Nosotros no gobernamos la palabra nos gobierna, Jesús nos gobierna, el Espíritu es el que nos gobierna. Porque si nosotros gobernamos la palabra, quiere decir que nosotros podemos hacer a Jesús como queramos, y no es así. Claro que no. El que debe gobernar sobre nosotros es Jesús. La palabra no se debe de hacer a nosotros, no se debe moldear conforme a nosotros. Nosotros debemos moldearnos conforme a la palabra de Dios. Bendito es su nombre, aleluya. Entonces, cada esto tiene un significado. Te voy a hablar también de lo que es el pectoral, lo que es el turín y el umim. Te voy a hablar de los cordones en trenza y el cinto, de todas estas cosas que intervienen en toda esta tipología. Tienen un significado en cuanto a esa vestimenta que llevaba el sumo sacerdote, ¿sabes? Esto solamente fue el principio de estos videos, esta serie de videos que te voy a estar hablando. Para la siguiente te voy a hablar de esas piedras preciosas, te voy a hablar de las 12 tribus de Israel, te voy a hablar de qué significan los nombres de las tribus de Israel, como lo es Rubén, como es Leví, Simeón, Judá. Todos ellos te voy a hablar de sus nombres, cuál fue la bendición que Dios habló a través de Jacob sobre sus vidas. Te voy a hablar de todas estas cosas, va a estar bien interesante. Ahora, ¿a qué nos lleva todo esto de la vestimenta del sacerdote? Bueno, nos lleva a que precisamente Jesucristo, el sumo sacerdote del Altísimo, ¿verdad? Que viene del orden según Melquisedec, y Melquisedec equivale a Shem. Bueno, Melquisedec es el orden, pero en sí al que se está refiriendo ahí es a Shem o a Sem, ¿verdad? El hijo de Noé, que es el mismo Sem, porque tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Entonces, la Biblia habla del orden de Melquisedec, y Jesús es de ese orden, ¿verdad? En cambio, antes era el orden levítico, como ya te hablé del orden levítico, ¿verdad? Eso está en Levíticos número, bueno, desde Éxodo está, te lo hablé incluso, ¿verdad? Y también está en Levíticos, tú lo puedes ver desde el principio. Ahí habla de los levitas, habla todo el orden, ¿verdad? Cómo debían vestirse, habla de las fiestas, habla de todo, cómo debían vivir su vida, todo, habla de la santidad, incluso en las relaciones matrimoniales, en las relaciones sexuales, cómo debían de andar los levitas delante de Dios, cómo debía vivir incluso el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque eso de lo que es el matrimonio y de las relaciones sexuales no es cualquier cosa, es algo delicado. Y ¿sabes dónde se consuma el amor?
en una pareja, cuando se demuestran el amor el uno al otro, no solamente teniendo sexo, como algunos piensan, es que hacer el amor es el sexo. No, o sea, sí es una consumación y sí es importante porque es donde los dos se hacen uno, se hacen una carne, claro que sí, pero eso empieza, ¿por qué? Por la comunicación, por la comunión, por las palabras. Empieza cuando tú empiezas a hablar debidamente a tu esposo o esposa, dependiendo del caso, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser sabios al hablar, ¿verdad? Tenemos que ser sabios cuando nos dirigimos a las demás personas. Hombre, tu marido, esposo, trata como a vaso frágil a tu esposa. Y tu esposa, sujétate a tu marido, trátalo como es debido, respétalo, como dice la palabra, sujétate a él. Y varones, sujetémonos a Cristo, porque está escrito. Así que seamos obedientes. Todo esto nos lleva a lo que es el sacerdocio que iba a venir, el sacerdote perfecto, el sacerdote que nunca falló, que nunca pecó, digámoslo así, el último sacerdote, y que fue suficiente su sacrificio, y con lo que hizo es Jesucristo. Él vino a ponernos el gran ejemplo de que para Dios ninguna cosa es imposible, y de que él pudo vivir en santidad completamente, aún siendo humano, aún teniendo tentaciones, porque Satanás pues venía también a tentarle. Sin embargo, Jesucristo nunca cayó en las tentaciones de Satanás. Entonces, iglesia, la palabra de Dios dice: resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora, iglesia, te pregunto algo. ¿Qué pasa si Dios viniera en esta hora? ¿Realmente nos iríamos con Jesús? Es la gran pregunta. ¿Estamos listos para irnos con Jesús? ¿Estamos listos para ser un vaso útil para Jesucristo? ¿Estamos listos para ser un vaso que Dios se glorifique para la honra y gloria de Dios? ¿Somos un vaso de honra o somos un vaso de deshonra? Yo te invito en esta hora, vamos a orar. Si tú tienes alguna petición de oración, si tú tienes algún problema, si tú tienes alguna enfermedad, si tú tienes alguna situación en tu vida, yo te invito a que te arrepientas, a que nos arrepintamos en esta hora, confesemos nuestros pecados ante Dios, y voy a orar por ti, y ten fe. Cree que Dios te va a hacer libre hoy. Cree que Dios te va a sanar. Cree que Dios te va a transformar hoy en el nombre de Jesús. Cree esta palabra, iglesia. Así que vamos, publica. Yo voy a orar por los que han estado conectados y también por los que no pudieron. Y voy a orar por la iglesia de Dios en esta ciudad, en esta nación. Y voy a orar por nuestros hermanos en Cristo en esta tierra. Así que si tú tienes alguna petición en esta hora, públicala. Si te sientes mal, si tienes algún pecado sexual, me lo puedes enviar en lo privado si gustas, y puedo orar por ti. Si tienes alguna situación difícil, puedo orar por ti, y sé que Dios te va a liberar, sé que Dios te va a transformar. Así que acompáñame a orar en esta hora en el nombre de Jesús. Para Dios nada hay imposible. ¿Sí? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que tu diestra de poder someta a nuestros enemigos y los ponga debajo de nuestros pies. Gracias, Señor Jesús, porque nos has hecho más que vencedores con tu sacrificio en la cruz, porque tú diste tu vida por nosotros, siendo el sumo sacerdote, el de la orden de Melquisedec, el perfecto, el que nunca falló, el que hizo todo lo que agrada al Padre, el que hizo hasta lo último y dio su vida, se entregó a sí mismo por nosotros. A ti sea la gloria para siempre, mi Dios. Gracias por tu pueblo y tu iglesia. Te ruego bendigas grandemente a los que se han conectado y los llenes más con tu Espíritu Santo y tu presencia. Aquellos que no se pudieron conectar, Dios mío, Señor, localízalos en tu misericordia y en tu favor, Padre. Ten piedad, ten misericordia de ellos. Te ruego los bendigas y los guardes y los libres del maligno. Padre, te ruego por mis hermanos en Cristo en toda esta tierra, donde quiera que estén, y en esta ciudad y en esta nación, que se haga, Señor, tu voluntad en nuestra vida,
y que todo plan de Satanás sea destruido en sus vidas. Quita tu garra, Satanás, de ellos. Quita tu garra, Satanás, de todos aquellos que estén viendo este video. Quita tu garra, diablo mentiroso, en el nombre de Jesús de Nazaret. No tienes parte ni suerte en nuestra vida. En el nombre de Jesús somos libres, somos libres. Suelta la iglesia del Señor. Toda iglesia que esté dormida, donde haya sueño, pereza espiritual, sal fuera. En el nombre de Jesús, toda venda mágica, toda venda de maligno sobre los ojos de los siervos de Dios, se ha quitado, se ha roto por el fuego de Dios, y se caiga toda venda, todo yugo, toda cadena, se pudra por la unción del Espíritu Santo en nuestra vida, en los siervos de Dios, en esta ciudad, en esta nación, Padre. Que tus profetas fluyan en el Espíritu, oh Dios. En el nombre de Jesús, amarramos y cancelamos toda palabra que no viene del Espíritu Santo, toda palabra que no viene de Dios. La amarramos, la atamos, queda cancelada en nuestra vida. Que se oiga la voz de tu Espíritu Santo en nuestra vida, obrando en nuestro corazón. Declaro sanidad sobre los que están viendo este video. Declaro sanidad, transformación, liberación, salvación sobre los que están viendo este video. En el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, sé libre en tus finanzas, sé libre en tu matrimonio, sé libre en el nombre de Jesús en tu vientre, en tu corazón. Tus hijos sean liberados en esta hora. Tus hijos son liberados en el nombre de Jesús. Son liberados de todo vicio, son liberados de todo resentimiento, de todo dolor. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Padre, por lo que estás haciendo. Bendito sea el Señor, Jehová de los ejércitos. Aleluya. En esta hora te pido, Padre, por tu sierva Mali, Señor, en el nombre de Jesús, que ella y su familia sean liberadas en esta hora. Toda oscuridad se va de sus vidas. Se hace la luz de Jesús en su vida, en su familia. Se hace la luz de Jesús en esta varona Luz, en el nombre de Jesús. Se hace la luz de Jesús en tu matrimonio, en tu familia, en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre bendito, todo espíritu destructor, todo espíritu de oscuridad, sal fuera de esa familia, sal fuera de ellos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, porque tú estás depositando de tu paz sobre esta tu sierva y sobre su familia. Señor, trae, Señor, esa respuesta a su vida, Señor. Suple sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria, Señor. Yo te pido tengas misericordia de cada uno de tus hijos, que nos guardes y nos bendigas aún más. Derrama de tus bendiciones. Sí, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén, Padre. Que todas estas personas sean tocadas por el Espíritu Santo, sean transformados al ver este video. Que las personas que vean este video, Padre, sean tocadas por el poder de tu Espíritu Santo. Que las personas que vean este video sean liberadas, Señor, sean sanadas, sean transformadas y sobre todo se arrepientan y se conviertan al Dios vivo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Dios te bendiga y te guarde. Gracias, iglesia. El Señor está con nosotros. El Señor está aquí. Un saludo a cada uno de ustedes. Dios te bendiga y te guarde. Les amo en el amor a Jesús. Que la paz de Dios sea con ustedes. Descansen y estamos pronto en contacto. Dios les bendiga. Paz de Cristo.